Hola compañeros y amigos, somos el grupo Fortaleza y Libertad. En esta ocasión les compartimos la lectura del libro Viviendo Sobrio. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir la información. Viviendo Sobrio. Algunos de los métodos que los miembros de Alcohólicos Anónimos han utilizado para no beber. Esta literatura está aprobada por la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Viviendo Sobrio. El tratamiento involucra primordialmente no tomar ni un solo trago. Asociación Médica Norteamericana. Algunas preguntas hechas frecuentemente por los abstemios recientes y páginas que ofrecen las respuestas correspondientes. 1. ¿Qué debo hacer y decir en una reunión donde se consume alcohol? 2. ¿Debiera mantener licores en mi casa? 3. ¿Cómo hago para explicarle a la gente que no estoy bebiendo? 4. ¿Qué hay con el sexo? 5. ¿Qué hay con el insomnio? 6. ¿Qué hay con los sueños? 7. ¿Debiera entrar a bares y tabernas? 8. ¿Qué puedo hacer cuando me encuentro solo? 9. ¿Estaré seguro mientras sea feliz? 10. ¿Debiera buscar ayuda profesional? 11. ¿Es necesario abandonar los antiguos compañeros y hábitos? Algunas sugerencias sobre cómo vivir sobrio. 1. Utilizar este libro. 2. Evitar el primer trago. 3. Usar el plan de las 24 horas. 4. Recordar que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y fatal. 5. Vivir y dejar vivir. 6. Ponerse en actividad. 7. Usar la oración de la serenidad. 8. Cambiar las antiguas rutinas. 9. Comer o beber algo, generalmente dulce. 10. Utilizar la terapia del teléfono. 11. Conseguir un patrocinador o padrino. 12. Descansar suficientemente. 13. Lo primero. 14. Evitar la soledad. 15. Vigilar la ira y los resentimientos. 16. Ser indulgente consigo mismo. 17. Vigilar las alegrías exageradas. 18. Tómelo con calma. 19. Ser agradecido. 20. Recordar la última borrachera. 21. Evitar las drogas y medicamentos peligrosos. 22. Eliminar la autocompasión. 23. Buscar ayuda profesional. 24. Evitar los enredos emocionales. 25. Salirse de la trampa del subjuntivo. 26. Permanecer alerta en las ocasiones en que se consume licor. 27. Abandonar las ideas antiguas. 28. Leer el mensaje de Alcohólicos Anónimos. 29. Asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. 30. Ensayar la práctica de los 12 pasos. 31. Encontrar la manera que mejor se ajuste a su personalidad. Porque ese título. Aun las palabras, mantenerse sobrio, y con mayor razón, vivir sobrio, ofendieron a muchos de nosotros cuando se nos dio por primera vez ese consejo. Si bien es cierto que habíamos bebido en exceso, muchos de nosotros nunca nos sentimos borrachos, y estábamos seguros de que casi nunca parecíamos borrachos. Muchos de nosotros nunca nos tambaleamos, caímos o tuvimos la lengua pesada. Muchos otros nunca desordenaron sus vidas, nunca perdieron un día de trabajo, nunca tuvieron accidentes automovilísticos y nunca llegaron a estar hospitalizados o encarcelados por causa del licor. Conocimos muchas personas innecesariamente drásticas. ¿Cómo podríamos vivir en esa forma? Con toda seguridad, no había nada malo en 1 o 2 aperitivos en un almuerzo de negocios o antes de la cena. Todo el mundo tenía el derecho a descansar con unos pocos tragos, o beber un par de cervezas antes de ir a la cama. Sin embargo, después de aprender algunos hechos acerca de la enfermedad llamada alcoholismo, nuestras opiniones cambiaron radicalmente. Se abrieron nuestros ojos al hecho real de que aparentemente millones de personas sufren la enfermedad del alcoholismo. La ciencia médica no explica su causa, pero los expertos médicos sobre el tema del alcoholismo nos aseguran que una sola copa conduce al bebedor alcohólico, o bebedor problema, a muchas dificultades. Nuestra experiencia confirma abrumadoramente esta aseveración. Por eso la abstención absoluta, esto es,
No tomar bebida alcohólica de ninguna clase se convierte en la base de la recuperación del alcoholismo. Y permítasenos puntualizar por repetición que la vida abstemia no significa de ninguna manera una vida triste, aburridora e insoportable, como habíamos temido, sino por el contrario, algo que empezamos a gozar y a encontrar mucho más excitante que nuestros días de bebedores. Vamos a mostrarle la forma en que eso se logra. ¿Por qué el no beber? Nosotros los miembros de Alcohólicos Anónimos, nos damos cuenta de la respuesta a esa pregunta cuando observamos honestamente nuestras vidas pasadas. Nuestra experiencia muestra claramente que la más pequeña cantidad de alcohol conduce al bebedor alcohólico, o bebedor problema, a serias dificultades. Según palabras de la Asociación Norteamericana, el alcohol, aparte de sus cualidades adictivas, tiene también un efecto psicológico que modifica el razonamiento y el pensamiento. Una sola copa puede cambiar la mentalidad de un alcohólico en el sentido de que cree poder tolerar otra, y luego otra, y otra. El alcohólico puede aprender a controlar completamente su enfermedad, pero la afición no habrá de curarse en forma tal que pueda volver a ingerir alcohol sin consecuencias adversas. Para sorpresa nuestra, la abstención continuada no es la experiencia triste y desoladora que habíamos imaginado. Mientras estábamos bebiendo, la vida sin alcohol nos parecía que no tenía sentido. Pero para la mayor parte de los miembros de Alcohólicos Anónimos, la vida de abstención es una vida real, una experiencia fascinante. La preferimos a todas las dificultades que tuvimos cuando bebíamos. Una nota adicional: cualquiera puede dejar de beber. Todos nosotros lo hemos hecho muchas veces. La gracia consiste en permanecer y vivir en sobriedad. Esto último constituye el tema de la presente publicación. 1. Utilizar este libro. Este libro nos suministra un plan para recuperación del alcoholismo. Los pasos de Alcohólicos Anónimos que resumen el programa de recuperación están explicados detalladamente en los libros Alcohólicos Anónimos y Los 12 Pasos y las 12 Tradiciones. En este libro no se encuentra la interpretación de esos pasos, ni tampoco los procesos que cubren su aplicación. Aquí tratamos solamente algunos de los métodos que hemos utilizado para vivir sin beber. Cordialmente lo invitamos a ensayarlos, bien sea que usted esté interesado o no en Alcohólicos Anónimos. Nuestra bebida estaba conectada con muchos hábitos, grandes y pequeños. Algunos de ellos eran hábitos mentales, o sea, las cosas que sentíamos en nuestro interior. Otros eran hábitos de actitud, o sea, las cosas que hacíamos y acciones que ejecutábamos. Para poder acostumbrarnos a no beber, hemos visto la necesidad de reemplazar los viejos hábitos por unos totalmente nuevos. Por ejemplo, en lugar de beber esa próxima copa, la que tiene en su mano o la que está programando, podría usted posponerla hasta cuando lea el final de la página 20. De unos sorbos de gaseosa o jugo de grutas, en lugar de la bebida alcohólica, mientras lee este libro. Un poco después le explicaremos con mayor detalle lo que se encuentra detrás de este cambio de hábitos. Después de que invertimos algunos meses practicando estos nuevos hábitos sobrios, o formas de actuar y pensar, se convirtieron casi en una segunda naturaleza para la mayoría de nosotros, en forma similar a como era la bebida. El no beber se ha vuelto fácil y natural, y no una lucha sorda y pavorosa. Estos métodos prácticos, de utilidad inmediata, pueden utilizarse fácilmente en la casa, el trabajo o las reuniones sociales. También incluimos aquí algunas cosas que hemos aprendido a no hacer o evitar. Estas eran cosas que, como ahora las vemos, nos tentaban en su oportunidad hacia la bebida o de alguna manera ponían en peligro nuestra recuperación. Creemos que usted hallará muchas o casi todas las sugerencias que presentamos aquí muy valiosas para vivir sobrio, cómoda y fácilmente. No existe significado especial en el orden en que las presentamos. Usted las puede reagrupar en la forma que mejor le parezca. Tampoco en un listado completo de nuestros métodos. Prácticamente cada uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos que usted encuentre puede suministrarle por lo menos una buena idea adicional que tal vez no hemos mencionado. Y usted mismo probablemente encontrará nuevas ideas que a usted le funcionen. Esperamos que las transmita a otras personas para que ellas a su vez puedan aprovecharlas.
Alcohólicos Anónimos como agrupación no apoya formalmente ni recomienda para todos los alcohólicos todas las líneas de acción que se incluyen aquí. Pero todas y cada una de las prácticas incluidas han mostrado su utilidad a algunos de los miembros, y pueden también ser útiles para usted. Este libro se ha planeado como un manual sencillo que pueda consultarse en distintas ocasiones, y no como algo que deba ser leído de una vez, para luego olvidarse. Previamente queremos mencionar 2 precauciones que han demostrado ser de mucha ayuda. Mantenga una mente abierta, tal vez algunas de las sugerencias que ofrecemos no sean de su agrado. Si tal es el caso, hemos visto que, en lugar de rechazarlas para siempre, es una idea mejor hacerlas a un lado por algún tiempo. Si no cerramos totalmente nuestras mentes a ellas, siempre podremos volver posteriormente a ensayar ideas que antes no nos gustaban, en caso de considerarlo conveniente. Por ejemplo, muchos de nosotros vimos que, en nuestros días iniciales de abstención, las sugerencias y camaraderías ofrecidas por un padrino Alcohólicos Anónimos nos ayudaron enormemente a permanecer sobrios. Otros de nosotros esperamos hasta haber visitado muchos grupos y conocido muchos miembros de Alcohólicos Anónimos antes de resolvernos finalmente a pedirle ayuda a un padrino. Algunos de nosotros vimos en la oración una ayuda poderosa para no beber, al tiempo que otros evitaron totalmente las cosas que tenían algo que ver con la religión. Pero todos nosotros tenemos la libertad de cambiar nuestra actitud acerca de estas ideas posteriormente si así lo preferimos. Muchos de nosotros encontramos que mientras más pronto empezáramos a trabajar en los 12 pasos ofrecidos como programa de recuperación en el libro, Alcohólicos Anónimos, era mucho mejor. Otros en cambio sintieron la necesidad de posponer este trabajo hasta lograr adquirir alguna sobriedad. El punto importante es que no existe ninguna forma, correcta, o equivocada, de hacer las cosas en Alcohólicos Anónimos. Cada uno de nosotros utiliza lo que es más adecuado para su caso, sin cancelar la puerta a las otras formas de ayuda que podamos encontrar valiosas en una oportunidad diferente. Y cada uno de nosotros trata de respetar los derechos de los demás para hacer las cosas en forma diferente. En ocasiones, un miembro de Alcohólicos Anónimos hablará en forma de tomar las diversas partes del programa en un estilo selectivo, es decir, recibiendo aquello que nos gusta y dejando a un lado lo que no nos satisface. Es probable que otros encuentren más útiles aquellas partes que hemos considerado indeseables, o puede suceder que el mismo miembro vuelva posteriormente a trabajar en alguna de las ideas que antes había rechazado. Sin embargo, es prudente recordar la tentación de escoger únicamente los postres o las ensaladas o los platos que no son particularmente apetitosos. Por ello es conveniente recordar también la necesidad de mantener bien balanceada nuestra dieta nutricional. Es nuestro proceso de recuperación del alcoholismo, vimos que necesitábamos una dieta balanceada de ideas, aun en el caso de que algunas de ellas no nos gustaran o en principio no nos parecieran tan agradables como otras. Al igual que la buena comida, las buenas ideas no nos hicieron bien hasta cuando hicimos un uso inteligente de ellas. Esto nos conduce a nuestra segunda precaución. Use su sentido. Tenemos que hacer uso de una inteligencia normal y corriente para aplicar las sugerencias que siguen. Así como cualquier otra clase de ideas, las sugerencias de este libro pueden ser mal utilizadas. Por ejemplo, veamos la noción de comer dulces. Obviamente, los alcohólicos que sufren de diabetes, obesidad o problemas de azúcar en la sangre deberán encontrar sustituto que no pongan en peligro su salud, pero sin embargo podrán beneficiarse de la idea de comer dulces al recuperarse del alcoholismo. Muchos expertos en nutrición aconsejan como práctica general el comer pasabocas ricos en proteínas en lugar de dulces. Asimismo, no es buena idea el exagerar este remedio. Debemos comer alimentos balanceados adicionalmente a los dulces. Otro ejemplo, es el uso del refrán, tómelo con calma. Algunos de nosotros hemos visto que podíamos abusar de esta magnífica noción, convirtiéndola en una excusa para la pereza, el incumplimiento y la desidia. Esa no es, por supuesto, la intención del refrán. Si se aplica adecuadamente puede aliviar muchísimo, pero mal aplicado puede perjudicar nuestra recuperación. Algunos de nosotros lo complementamos así, tómelo con calma, pero actúe. Es muy claro que tenemos que utilizar nuestra propia inteligencia al seguir cualquier consejo.
Todos los métodos descritos aquí necesitan ser usados con un buen criterio. Y una cosa más. Alcohólicos Anónimos no pretende ofrecer consejos expertos o científicos acerca del problema de la abstención. Lo único que podemos hacer es compartir con usted nuestra experiencia, sin adentrarnos en teorías y explicaciones. Por consiguiente, en estas páginas no se ofrecen técnicas médicas acerca de cómo dejar de beber si usted todavía no lo ha logrado, ni damos secretos milagrosos para acortar o evitar las resacas o malestares subsiguientes. En ocasiones, la adquisición de la abstención puede lograrse en su propia casa, pero frecuentemente, la bebida prolongada ha causado problemas médicos tan serios que sería mucho mejor buscar la ayuda médica o el internamiento en un hospital para suspender la bebida. Si usted se encuentra enfermo en esa gravedad, es probable que necesite los mencionados servicios profesionales antes de que pueda estar interesado en los métodos que ofrecemos aquí. Muchos de nosotros que no estábamos tan enfermos, hemos logrado, sin embargo, recuperarnos en compañía de otros miembros de Alcohólicos Anónimos y puesto que hemos pasado por esas mismas etapas, podemos ofrecer una ayuda práctica y sencilla, no técnica, para ayudar a algunos a aliviarse de la miseria y el sufrimiento. Por lo menos, podemos comprenderlos, puesto que hemos sufrido el mismo proceso. Por ello el tema de este libro es el no beber, en vez de dejar de beber. Tratamos acerca de la vida en sobriedad. Hemos hallado que para nosotros la recuperación empezó por no beber, por adquirir la abstención y permanecer completamente libres del alcohol en cualquier cantidad y en cualquier forma. Hemos encontrado también que debemos permanecer alejados de las demás drogas que afectan la mentalidad. Solo podemos encaminarnos hacia una vida plena y satisfactoria cuando estamos abstemios. La abstención es la plataforma de lanzamiento para nuestra recuperación. En cierto sentido, este libro trata acerca de la forma de manejar la abstención. Anteriormente no podíamos manejarla, y por ello bebíamos. 2. Evitar el primer trago. Unas expresiones que se oyen constantemente en Alcohólicos Anónimos son: si usted no ingiere el primer trago, nunca se emborrachará, y un trago es excesivo, pero 20 pueden no ser suficientes. Muchos de nosotros, cuando comenzábamos a beber, nunca deseábamos tomar más de 1 o 2 copas. Pero a medida que el tiempo fue pasando, incrementábamos el número. Luego, en años posteriores, nos encontramos bebiendo cada vez más, y algunos de nosotros llegamos a emborracharnos y a permanecer en ese estado durante lapsos considerables. Tal vez nuestra condición no siempre se mostraba en nuestra forma de hablar o nuestra apariencia personal, pero por aquella época nunca estábamos realmente sobrios. Si ese estado llegaba a molestarnos, podíamos disminuir o cortar del todo, o tratar de limitarnos a 1 o 2 copas, o cambiar del licor fuerte a un licor más suave como cerveza o vino. Por último, tratábamos de limitar la cantidad, buscando en esa forma evitar las borracheras fuertes y desastrosas. O tratábamos de esconder a los demás nuestra situación. Pero todas esas artimañas se nos fueron haciendo más y más difíciles. Ocasionalmente, llegábamos a interrumpir totalmente el consumo alcohólico, y durábamos algunos días sin beber en absoluto. Eventualmente, retornábamos a la bebida, siempre pensando en tomar una sola copa. Y puesto que esa copa aparentemente no nos causaba graves perjuicios, nos sentíamos tranquilos y seguros al tomar otro trago. Es probable que con eso nos contentáramos en esa determinada ocasión, y era muy confortante saber que podíamos limitarnos a 1 o 2 copas, y luego suspender. Algunos de nosotros lo hicimos muchas veces. Pero la experiencia resultó ser engañosa. Nos persuadía de que podíamos beber sin que nos pasara nada malo. Y luego se presentaba la ocasión, alguna celebración especial, una pérdida personal o un evento sin significación particular, cuando 2 o 3 tragos nos hacían sentir bien, y por consiguiente pensábamos que 1 o 2 más no nos harían daño. Y sin ninguna intención, en absoluto, nos vimos nuevamente bebiendo en forma exagerada. Volvíamos a estar en la misma situación de antes, bebiendo en abundancia sin desearlo realmente. Tantas y tan repetidas experiencias nos han forzado a llegar a esta conclusión de lógica indisputable: si no ingerimos el primer trago, nunca podremos emborracharnos.
Por consiguiente, en lugar de planear no volver a beber nunca, o tratar de limitar el número de tragos o la cantidad de alcohol, hemos aprendido a concentrarnos en evitar únicamente una copa, la primera. En efecto, en lugar de preocuparnos acerca de la limitación del número de tragos al final de un episodio de borrachera, evitamos la primera copa que desencadena esa borrachera. Suena como algo demasiado simplista y trivial, ¿verdad? Es ahora muy difícil para muchos de nosotros entender que nunca nos dimos cuenta de esta verdad tan simple antes de ingresar a Alcohólicos Anónimos. Por supuesto, si hemos de ser francos, nosotros nunca quisimos realmente dejar el alcohol por completo y solo vinimos a hacerlo cuando aprendimos acerca del alcoholismo. Pero el punto principal es este: ahora sabemos muy bien qué es lo que realmente funciona. En lugar de tratar de imaginarnos cuántos tragos podemos manejar a salvo, 4, 6, una docena, recordamos, no tomar esa primera copa. Así de simple, el hábito de pensar en esta forma ha ayudado a centenares de miles de nosotros a permanecer sobrios y abstemios durante muchos años. Los médicos expertos en alcoholismo nos informan que hay un fundamento médico para evitar la primera copa. Con ese primer trago se aprieta el gatillo, inmediatamente o algún tiempo después, para disparar la compulsión de beber más y más hasta encontrarnos en problemas causados por la bebida. Muchos de nosotros hemos llegado a creer que nuestro alcoholismo es una adición a la droga alcohol. Al igual que los adictos de cualquier clase de droga que deseen mantener la recuperación, tenemos que alejarnos de la primera dosis de la droga que nos ha esclavizado. Nuestra experiencia parece confirmar esto, como puede usted leer en el libro Alcohólicos Anónimos, y en nuestras revistas Grapevine y El Mensaje, y puede escucharlo donde quiera que se reúnan miembros de Alcohólicos Anónimos a compartir sus experiencias. 3. Usar el plan de las 24 horas. En nuestros días de bebedores, se nos presentaban frecuentemente épocas tan males que jurábamos, nunca más. Hacíamos promesas por términos tan largos como un año, o le prometíamos a alguien que no volveríamos a tocar el licor durante 3 semanas, o 3 meses. Y por supuesto, ensayamos la abstención y contención completas durante diversos periodos de tiempo. Éramos absolutamente sinceros cuando expresábamos estas declaraciones con firmeza y convicción. Con todo nuestro corazón, deseábamos no sentirnos borrachos otra vez. Teníamos la determinación absoluta, y jurábamos no volver a beber, pretendiendo alejarnos del alcohol durante un tiempo sumamente largo hasta un futuro indefinido. Con todo, a pesar de nuestras buenas intenciones, el resultado era casi inevitablemente el mismo. Eventualmente, se desvanecía el recuerdo de los votos y los juramentos, y todo el sufrimiento que los había ocasionado. Volvíamos a beber, y nos encontrábamos de repente envueltos en situaciones muy dificultosas. Nuestra época de abstención, nunca jamás, había sido un tiempo demasiado corto. Algunos de quienes hicimos ese tipo de promesas, manteníamos una reserva privada. Nos decíamos a nosotros mismos que la promesa de no beber se aplicaba únicamente al trago fuerte, y no a la cerveza o el vino. En esa forma llegamos a aprender, si era que ya no lo sabíamos, que la cerveza y el vino también podían emborracharnos, y lo único que teníamos que hacer era beber en mayor cantidad para obtener los mismos efectos que nos producían los licores destilados. Tanto daño nos hacían la cerveza o el vino como el que nos causaba el trago fuerte. Es verdad que otros de nosotros lograron abandonar completamente el alcohol y mantener sus promesas exactamente hasta la fecha que habían fijado como límite. Luego la sequía cedía el paso a una gran inundación de bebida, y se encontraban nuevamente en dificultades, pero en esta ocasión con la carga adicional de una nueva sensación de culpa y remordimiento. Con tales batallas en nuestro pasado, nosotros los alcohólicos anónimos tratamos de evitar las expresiones, completamente abstemios, y hacer juramentos. Nos recuerdan todos nuestros fracasos. Aunque comprendemos muy bien que el alcoholismo es una condición permanente e irreversible, nuestra experiencia nos ha enseñado a no hacer promesas a largo término respecto a permanecer abstemios. Sabemos que es más realista y más exitoso el decir simplemente, solo por hoy no voy a beber. Aun si bebimos ayer, podemos decir no beber el día de hoy. Puede ser que mañana volvamos a beber. ¿Quién sabe si estaremos vivos?
Pero durante estas 24 horas, decidimos no beber. No importa cuál sea la tentación o provocación, tenemos la determinación de llegar a cualquier extremo que sea necesario para evitar el beber hoy. Nuestros amigos y familiares se sienten muy recelosos al escucharnos las promesas de que, en esta ocasión realmente voy a cumplir. Porque saben que tarde o temprano vamos a llegar nuevamente borrachos a casa. Por esa razón no les prometemos dejar la bebida. Cada uno de nosotros se hace la promesa a sí mismo. Son nuestra salud y nuestra vida las que se encuentran en peligro. Somos nosotros, no nuestros familiares o amigos quienes tenemos la obligación de dar los pasos necesarios para recuperarnos. Si el deseo de beber es realmente fuerte, muchos de nosotros dividimos las 24 horas en partes más pequeñas. Decidimos no beber durante, digamos, 1 hora. Podemos soportar la tensión temporal de no beber durante solo 1 hora. Entonces, cuando esa hora pasa nos prometemos resistir otra hora más, y así sucesivamente. Muchos de nosotros empezamos nuestra recuperación en esta forma. De hecho, cada recuperación del alcoholismo ha comenzado con 1 hora de abstención. Una versión de este sistema es posponer simplemente la próxima bebida. Como vamos, todavía está tomándose su jugo de frutas. Realmente ha pospuesto esa bebida que mencionamos en la página 15. Si así es, este puede ser el comienzo de su recuperación. La próxima copa podría obtenerse posteriormente, pero en este instante, la posponemos por lo menos durante el presente día o momento, digamos por el resto de este capítulo. El plan de 24 horas es muy flexible. Podemos iniciarlo de nuevo en cualquier momento, y donde quiera que estemos. En el hogar, en el trabajo, en un bar o en una pieza de hospital, a las 4 de la tarde o a las 3 de la mañana, podemos decidir no tomar una copa durante las próximas 24 horas, o 5 minutos. Si se renueva constantemente, este plan evita la debilidad intrínseca en métodos tales como hacer promesas o juramentos de abstención. Un periodo de continencia y una promesa pueden eventualmente tener algún éxito, tal como se planeó, y por consiguiente nos sentiremos libres para beber de nuevo. Pero el día de hoy siempre está a nuestro alcance. La vida es cotidiana. El día de hoy es todo lo que tenemos, y cualquier persona puede permanecer un día sin beber. Primero que todo, tratemos de vivir en el presente para permanecer sobrios. Esto funciona maravillosamente. Una vez que la idea se ha convertido en parte vital de nuestra manera de pensar, vemos que la vida en segmentos de 24 horas es también una forma efectiva y satisfactoria para manejar muchos otros asuntos. 4. Recordar que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y fatal. Muchas personas en el mundo saben que no pueden comer determinados alimentos, ostras, fresas, huevos, pepinos, azúcar o cualquier otra cosa, porque si los consumen, inmediatamente adquieren una sensación muy desagradable y aún pueden llegar a enfermarse. Una persona que tenga una alergia a las comidas puede vivir sintiéndose permanentemente en estado de autocompasión, quejándose de que le ha sido injustamente negado un placer, y reprochándose constantemente por no serle permitido comer alguna sustancia deliciosa. Obviamente, aun cuando nos sintamos engañados, no es conveniente ignorar nuestra estructura fisiológica. Si ignoramos nuestras limitaciones, podrían resultar serios desajustes o enfermedades. Para permanecer saludables o razonablemente satisfechos, debemos aprender a vivir con los cuerpos físicos que tenemos. Uno de los nuevos hábitos mentales que un alcohólico en recuperación puede desarrollar, es la observación calmada de sí mismo como alguien que necesita evitar las sustancias químicas, el alcohol y otras drogas sustitutas, si realmente desea mantener una buena salud. Tenemos la prueba de nuestros propios días de bebedores, que suman centenares de millares de años, para totalizar una gran cantidad de bebida. Sabemos que, a medida que los años de bebedores iban pasando, nuestros problemas relacionados con la bebida continuamente se empeoraban. El alcoholismo es progresivo. Claro está que muchos de nosotros tuvimos periodos en los cuales, durante varios meses o aún años, llegamos a pensar que habíamos logrado encauzar en alguna forma nuestra manera de beber. Nos parecía que éramos capaces de mantener un fuerte consumo de alcohol en forma razonablemente segura. O aún podíamos permanecer abstemios durante largo tiempo,
con borracheras muy ocasionales, y la bebida aparentemente no se iba empeorando, hasta donde podíamos ver. No sucedía nada horrible o dramático. Sin embargo, ahora podemos ver que, a corto o a largo alcance, nuestro problema alcohólico inevitablemente se fue volviendo cada vez más serio. Algunos médicos expertos en alcoholismo nos dicen que no existe ninguna duda acerca del hecho de que el alcoholismo se va volviendo cada vez peor a medida que la persona va envejeciendo. ¿Conoce usted a alguien que no esté envejeciendo? También estamos convencidos, después de los innumerables intentos que hicimos de probar lo contrario, que el alcoholismo es incurable, así como algunas otras enfermedades. No puede curarse, en el sentido de que no podemos cambiar nuestra química corporal para regresar al estado de bebedores normales y moderados, bebedores sociales que tantos de nosotros fuimos durante nuestra juventud. Algunos de nosotros explican esta situación gráficamente diciendo que nos es tan imposible volver a nuestro estado inicial como lo es para una uva pasa volver a ser uva. Ninguna clase de tratamiento médico o psiquiatra ha curado a nadie del alcoholismo. Más aún, habiendo observado a miles de alcohólicos que no dejaron de beber, estamos firmemente convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad fatal. No solo hemos visto a muchos alcohólicos bebiendo hasta su muerte, muriendo durante los síntomas de abstención, del delirium tremens, las convulsiones, la cirrosis del hígado y enfermedades directamente relacionadas con el alcohol, sino que también sabemos que muchas muertes que no son oficialmente atribuidas al alcoholismo, son causadas por esa enfermedad. Frecuentemente, cuando se da como causa inmediata de la muerte un accidente automovilístico o ahogamiento, o suicidio, o un homicidio, o un ataque al corazón, o un incendio, o neumonía o infarto, fue un consumo alcohólico exagerado la causa que condujo a la condición o evento fatal. Ciertamente, la mayoría de nosotros en Alcohólicos Anónimos nos sentíamos completamente alejados de tales calamidades cuando bebíamos. Y probablemente la mayoría de nosotros nunca alcanzó a llegar a los horribles estados finales del alcoholismo crónico. Pero nos dimos cuenta que podríamos llegar si continuábamos bebiendo. Si usted se sube a un bus cuyo itinerario alcanza a una ciudad que está a miles de kilómetros, llegará a esa ciudad, a menos que se apie durante el camino y se mueva en otra dirección. Muy bien, pero ¿qué puede hacer usted si sabe que tiene una enfermedad incurable, progresiva y fatal, ya sea que se trate del alcoholismo o de alguna otra, como un cáncer o una afección cardíaca? Muchas personas simplemente niegan esa verdad. Ignoran su condición, no aceptan el tratamiento, sufren y mueren. Pero existe otra forma de encarar el problema. Usted puede aceptar el diagnóstico, persuadido por su doctor, sus amigos o usted mismo. Luego, averiguar qué puede hacerse, si es que hay algo, para mantener controlada esa condición, de manera que pueda vivir todavía muchos años felices, productivos y saludables, mientras y siempre y cuando que usted tome las debidas precauciones. Usted reconoce plenamente la seriedad de su condición, y lleva a cabo todos los puntos necesarios para alcanzar una vida saludable. Esto, tal como se ha demostrado, es sorprendentemente fácil respecto al alcoholismo, si usted realmente desea la recuperación. Y puesto que nosotros los alcohólicos anónimos hemos aprendido a gozar tanto de la vida, realmente deseamos recuperarnos y permanecer en buen estado. Tratamos de no perder nunca de vista el hecho imperturbable, inmodificable de nuestro alcoholismo, pero también aprendemos a no meditar demasiado o preocuparnos excesivamente por nosotros mismos, y hablar acerca de eso todo el tiempo. Lo aceptamos como una característica de nuestro cuerpo, así como hemos aceptado nuestra estatura, nuestra necesidad de anteojos o cualquier alergia que podamos tener. Luego hacemos lo posible confortablemente, no en forma amarga, con ese conocimiento, mientras empezamos por evitar simplemente esa primera copa solo por hoy. Un miembro de Alcohólicos Anónimos que es ciego, dijo que su alcoholismo es muy similar a su ceguera. En el momento en que yo acepté la pérdida de mi vista, y tomé el entrenamiento de rehabilitación que me fue ofrecido, descubrí que yo puedo ir a todas partes en forma segura, con la ayuda de mi bastón o de mi perro, siempre y cuando no se me olvide o trate de ignorar el hecho de que soy ciego. Pero cuando no actúo con el conocimiento de que me es imposible ver,
Se me presentan las dificultades y en ocasiones llego a sufrir heridas. Si usted desea recuperarse, dijo una mujer miembro de Alcohólicos Anónimos, lo único que debe hacer es tomar su tratamiento, seguir las direcciones y continuar viviendo. Es muy fácil siempre y cuando recuerde los nuevos hechos que sabe acerca de su salud. ¿Quién tiene tiempo para sentirse deprimido o autocompadecerse cuando encuentra que hay tantos placeres conectados con una vida feliz y sin el temor de la propia enfermedad? En resumen, recordamos que tenemos una enfermedad incurable, potencialmente fatal que se llama alcoholismo. Y en lugar de continuar bebiendo, preferimos buscar y utilizar las formas más agradables de vida sin alcohol. No tenemos por qué avergonzarnos de padecer esa enfermedad. No es una desgracia. Nadie sabe exactamente por qué algunas personas se convierten en alcohólicos mientras otras no alcanzan ese estado. No es culpa nuestra. Nosotros no queríamos convertirnos en alcohólicos, ni tratamos de adquirir esta enfermedad. No padecimos de alcoholismo porque nos gustara, después de todo. No establecimos deliberada y maliciosamente los hechos de los cuales posteriormente nos sentimos avergonzados. Los hicimos contra nuestro mejor juicio e instinto porque estábamos realmente enfermos, y ni siquiera lo sabíamos. Hemos aprendido que no se deriva ningún bien de la lamentación inútil y la preocupación acerca de la forma como nos convertimos en alcohólicos. El primer paso hacia una sensación de bienestar, hacia la recuperación de nuestra enfermedad, es simplemente no beber. Ensaye esta idea. ¿No sería preferible para usted el reconocer que tiene una condición de salud que puede tratarse exitosamente, que gastar una cantidad de tiempo preocupándose miserablemente acerca de lo que está mal en usted? Hemos visto que esta es una pintura de nosotros mismos, de mejor apariencia y de mayor sensación, que la antigua representación triste que acostumbrábamos ver. Y es mucho más real, además. Esto lo sabemos. La prueba de ello está en la forma en que ahora nos sentimos, actuamos y pensamos. Quien quiera que lo desee puede tomar un periodo de ensayo de este nuevo concepto de sí mismo. Posteriormente, quien quiera que desee regresar a sus viejos días tiene la completa libertad para empezarlos de nuevo. Usted tiene el pleno derecho de volver a tomar su miseria si realmente la desea. Por otra parte, usted puede mantener esta nueva imagen de sí mismo, si la prefiere. Esto también le corresponde por derecho. 5. Vivir y dejar vivir. El antiguo proverbio, vivir y dejar vivir, parece un lugar tan común, que es muy fácil que se pierdan sus valores. Naturalmente, una de las razones por las cuales se diga una y otra vez durante tantos años es que ha probado ser muy benéfico de muchas maneras distintas. Nosotros los alcohólicos anónimos damos algunos usos especiales a ese refrán para ayudarnos a no beber. Particularmente nos ayuda a llevarnos bien con las personas que alegran nuestros nervios. Reviviendo una vez más una pequeña parte de nuestras historias de bebedores, muchos de nosotros podemos ver cómo muy frecuentemente nuestro problema alcohólico estaba relacionado en una u otra forma con las demás personas. El experimentar con vino o cerveza en nuestros años de secundaria parecía natural, puesto que tantos otros lo estaban haciendo, y nosotros queríamos lograr su aprobación. Luego vinieron las bodas, las celebraciones, los bautizos, las fiestas, los partidos de fútbol y los cócteles y los almuerzos de negocios, y la lista puede seguir indefinidamente. En todas esas circunstancias, bebimos por lo menos parcialmente, porque todos los demás estaban bebiendo y se esperaba que también nosotros lo hiciéramos. Aquellos de nosotros que empezamos a beber solos, o a tomar subrepticiamente una copa de vez en cuando, frecuentemente lo hicimos para evitar que otras personas o gente supieran la cantidad y frecuencia en que estábamos bebiendo. Muy raramente queríamos escuchar que alguien hablara de nuestra forma de beber. Si lo hacían, generalmente les dábamos razones de nuestro comportamiento, como si quisiéramos guardarnos de la crítica o de las quejas. Algunos de nosotros después de beber nos volvíamos peleadores y beligerantes con los demás. Con todo, otros de nosotros se sentían mucho mejor en medio de la gente después de apurar una o dos copas, ya se tratase de una reunión social, una tensa entrevista de negocios o trabajo o aún haciendo el amor. Nuestra forma de beber ocasionó que muchos de nosotros escogiéramos nuestros amigos en relación con la cantidad que ellos a su vez ingerían.
Aún llegamos a cambiar de amigos cuando creíamos que los sobrepasábamos en sus tragos. Preferíamos, bebedores reales, a la gente que únicamente se tomaba 1 o 2 tragos y tratábamos de evitar por completo a los abstemios. Muchos de nosotros nos sentíamos airados o acomplejados respecto a la forma en que nuestra familia reaccionaba a nuestra bebida. Algunos de nosotros perdimos trabajos porque el jefe o uno de nuestros colegas de trabajo se oponía u objetaba nuestra bebida. Queríamos que la gente se preocupara por sus propios problemas y nos dejara a nosotros con los nuestros. Frecuentemente, nos sentíamos airados o temerosos aún de las personas que no nos habían criticado. Nuestra sensación de culpa nos hacía ultrasensibles con todos los que nos rodeaban, y alimentábamos resentimientos. En ocasiones, cambiábamos de bar, trabajo o vecindario con el único objeto de evitar vernos con determinadas personas. Así que un gran número de personas, además de nosotros mismos, estaba en una u otra forma involucrada en nuestra bebida, hasta cierto grado. Cuando dejamos de beber, fue para nosotros un gran alivio encontrar que las personas que conocimos en Alcohólicos Anónimos, alcohólicos recuperados, parecían ser muy diferentes. Reaccionaban hacia nosotros, no con crítica y sospecha, sino comprensivamente y con sincera preocupación. Sin embargo, es perfectamente natural que todavía encontramos algunas personas que alteran nuestros nervios. Tanto dentro como fuera de Alcohólicos Anónimos podemos hallar que nuestros amigos no alcohólicos anónimos, compañeros de trabajo o miembros de la familia, todavía nos tratan como si estuviéramos bebiendo. Puede tomarles algún tiempo el darse cuenta de que nosotros hemos suspendido realmente. Después de todo, ellos nos han visto dejar la bebida muchas veces en el pasado, para luego recaer. Para empezar a poner en práctica el concepto, vivir y dejar vivir, debemos encarar este hecho. Hay personas en Alcohólicos Anónimos, y en todas partes, que dicen cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, o hacen cosas que no nos gustan. El aprender a vivir con las diferencias es esencial para nuestra comodidad. Es exactamente en esos casos cuando hemos encontrado la extrema utilidad de decirnos a nosotros mismos, vivir y dejar vivir. De hecho, en Alcohólicos Anónimos se da mucho énfasis a aprender a tolerar la conducta de los demás. No importa cuán ofensivos o desagradables nos parezcan, ciertamente no vale la pena que nos pongamos a beber por ellos. Nuestra propia recuperación es demasiado importante. El alcoholismo puede matarnos y a veces lo hace. Esto tenemos que recordarlo permanentemente. Hemos comprendido que vale la pena hacer un esfuerzo muy especial para tratar de entender a las otras personas, especialmente aquellas que nos mortifican. Para nuestra propia recuperación, es mucho más importante comprender que ser comprendido. Esto no es muy difícil si llevamos en mente la idea de que los otros miembros de Alcohólicos Anónimos están también tratando de comprender, como nosotros lo estamos. Si a eso vamos, también encontraremos algunas personas en Alcohólicos Anónimos, o en otros lugares, a quienes nosotros no les seremos particularmente agradables. Por eso todos nosotros tratamos de respetar los derechos de los demás para actuar en la forma que escojan o puedan. Y podemos esperar que ellos nos den a nosotros el mismo tratamiento. En Alcohólicos Anónimos generalmente lo hacen. Usualmente, las gentes que se buscan unas a otras en un vecindario, una compañía, un club, o en Alcohólicos Anónimos, gravitan hacia los demás. Cuando invertimos el tiempo con personas que no son agradables, nos sentimos menos afectados por aquellas que no se preocupan particularmente por nosotros. A medida que el tiempo pasa, vemos que ya no nos atemoriza alejarnos de las personas que nos irritan, en vez de permitirles cobardemente que se introduzcan en nuestras vidas, o en vez de tratar de acondicionarlas para que se ajusten mejor a nuestra idiosincrasia. Ninguno de nosotros puede recordar a alguien que haya intentado forzarnos a beber alcohol. Nadie nos amarró para vaciar el licor en nuestras gargantas. Así como nadie nos obligó físicamente a beber, ahora tratamos de asegurarnos de que nadie nos obligue mentalmente a beber, tampoco. Es muy fácil utilizar las actuaciones de otras personas como excusas para beber. Nosotros solíamos ser expertos en eso. Pero en la sobriedad, hemos aprendido una nueva técnica.
No nos permitimos llegar a un estado tal de resentimiento hacia otra persona que deje que esa persona controle nuestras vidas, especialmente hasta el grado de causarnos que volvamos a beber. Hemos encontrado que no tenemos el deseo de permitirle a nadie que maneje, o arruine nuestras vidas. Una antigua leyenda decía que ninguno de nosotros debería criticar a otro hasta cuando hubiésemos caminado 1 kilómetro con los zapatos de esa persona. Este sabio consejo nos puede dar una mayor comprensión de los seres humanos que son nuestros semejantes. El ponerlo en práctica nos hace sentir mucho mejor que cuando estamos irritados. Dejar vivir, sí, pero algunos de nosotros creemos que es de mucho valor la primera parte del refrán, vivir. Cuando hemos encontrado las formas de gozar completamente nuestra propia vida, tenemos la felicidad de dejar que los demás vivían en la forma que deseen. Si nuestras propias vidas son interesantes y productivas, realmente no tenemos impulso o deseo de hallar las faltas en los demás o preocuparnos de la forma como actúan. ¿Puede usted pensar en este preciso instante en alguien que realmente le molesta? Si es así, ¿por qué no ensaya algo? Posponga el pensar acerca de él o ella o cualquier cosa que sea lo que a usted le molesta de esa persona. Después, si así lo desea, puede explotar. Pero por ahora, ¿por qué no lo deja a un lado mientras lee el párrafo siguiente? Viva, preocúpese por su propia vida. En nuestra opinión, el permanecer sobrio abre la puerta hacia una vida de felicidad. Vale la pena sacrificar muchos resentimientos y peleas. Muy bien, si usted no puede lograr alejar completamente su mente de esa persona, veamos cuánta ayuda le puede proporcionar la siguiente sugerencia. 6. Ponerse en actividad. Es muy difícil sentarse calmadamente a tratar de no hacer una determinada cosa, o aún de no pensar acerca de ella. Es mucho más fácil ponerse en actividad y hacer alguna otra cosa, diferente del acto que estamos tratando de evitar. Lo mismo sucede con la bebida. El tratar simplemente de evitar la bebida, o no pensar en ella, por sí mismo no parece ser suficiente. Mientras más pensemos acerca del trago, del cual estamos tratando de alejarnos, más ocupará nuestra mente, por supuesto. Y eso no es bueno. Es mucho mejor ocuparse en algo, cualquier cosa que sea, que absorba nuestra mente y canalice nuestra energía hacia la salud. Miles de nosotros nos preguntábamos qué íbamos a hacer cuando dejáramos de beber, teniendo disponible tanta cantidad de tiempo. Claro que, cuando logramos parar, todas aquellas horas que anteriormente gastábamos planeando, consiguiendo nuestra bebida o bebiendo o recuperándonos de sus efectos inmediatos, se nos presentaron de repente como huevos de tiempo grandes y vacíos que teníamos que llenar de alguna manera. Casi todos nosotros teníamos que trabajar, pero, aún así, había varios espacios largos y vacantes de minutos y de horas en los cuales no encontrábamos nada que hacer. Necesitábamos conseguir nuevos hábitos o actividad para llenar esos espacios abiertos y utilizar la energía nerviosa que previamente era absorbida por nuestra preocupación o nuestra obsesión por la bebida. Cualquiera que haya intentado alguna vez modificar un hábito sabe que es mucho más fácil encontrar una actividad nueva y sustitutiva que dejar el antiguo hábito sin colocar nada en su lugar. Los alcohólicos recuperados dicen frecuentemente que, el solo dejar la bebida no es suficiente. Simplemente no beber es una cosa estéril y negativa. Esto está claramente demostrado por nuestra experiencia. Para mantenernos abstemios, hemos encontrado que necesitamos colocar un programa positivo de acción en el lugar que antes ocupaba la bebida. Hemos tenido que aprender a vivir en sobriedad. Es probable que el temor nos haya empujado a algunos de nosotros hacia la consideración de alguna eventual posibilidad de que pudiéramos tener un problema de bebida. Y durante algún corto periodo, ese solo temor ha sido suficiente para alejarnos del licor. Pero un estado de temor no es feliz ni descansado como para mantenerlo durante mucho tiempo. Por consiguiente, tratamos de desarrollar un saludable respeto por el poder del alcohol, en vez de atemorizarnos por él, así como la gente tiene un saludable respeto por el cianuro, el yodo o cualquier otro veneno. Sin necesidad de vivir constantemente preocupados por esos venenos, la mayoría de las personas respetan lo que ocasionan en el cuerpo humano, y tienen el suficiente sentido como para no ingerirlos. Nosotros en Alcohólicos Anónimos mantenemos el mismo conocimiento y el mismo cuidado, respecto al alcohol.
pero naturalmente, se basa en una experiencia de primera mano, y no en el simple respeto que ocasionan una calavera y unos huesos pintados en una etiqueta. Ya que no podemos confiar en el miedo para que nos acompañe durante esas horas vacías en que tratamos de no beber, ¿qué podemos hacer entonces? Hemos encontrado que hay muchas clases de actividad útiles y provechosas, algunas más que otras. Presentamos aquí dos de ellas, en el orden de su eficacia tal como las hemos experimentado. Actividad dentro de Alcohólicos Anónimos. Cuando los miembros experimentados de Alcohólicos Anónimos dicen que han encontrado la utilidad de mantenerse activos en su proceso de recuperación del alcoholismo, generalmente quieren significar que se han puesto en actividad en y alrededor de Alcohólicos Anónimos. Si usted lo desea, puede empezar a hacerlo aún antes de decidir si quiere o no convertirse en un miembro de Alcohólicos Anónimos. No necesita ni el permiso ni la invitación de nadie. De hecho, antes de que usted tome una decisión acerca de su problema de bebida, sería una magnífica idea que gastara algún tiempo observando nuestra agrupación. No se preocupe, el sentarse para observar las reuniones de Alcohólicos Anónimos no lo convierte a usted en alcohólico o en miembro de Alcohólicos Anónimos, así como el sentarse en un gallinero no lo convierte en gallina. Usted puede perfectamente asistir como a un ensayo general de Alcohólicos Anónimos, antes de decidirse acerca de su afiliación. Las actividades que frecuentemente utilizamos al principio en Alcohólicos Anónimos pueden parecer muy triviales, pero los resultados demuestran ser invaluables. Podríamos llamar estas cosas rompehielos, porque logran que nos sintamos a gusto entre gentes que no conocemos. Cuando terminan las reuniones de Alcohólicos Anónimos, usted verá generalmente que algunos de los presentes empiezan a organizar el salón, vaciar ceniceros, arreglar las sillas, encargándose de limpiar los utensilios usados para el café y las gaseosas. Únase a esas personas. Se verá sorprendido por el efecto que pueden ejercer sobre usted estas pequeñas rutinas. Usted puede ayudar a lavar las tazas y platos del café, guardar la literatura o limpiar el piso. El ayudar con esas pequeñas y fáciles tareas físicas no quiere decir que usted sea el celador o conserje del grupo. Nada de eso. Por los años que llevamos haciéndolo y observando a nuestros compañeros que lo hace, sabemos que prácticamente todas las personas actualmente recuperadas en Alcohólicos Anónimos han tomado sus turnos en esos detalles menores de limpieza, organización y cuidado general del grupo. Los resultados que hemos sentido al efectuar esas tareas son concretos, benéficos y usualmente sorprendentes. En realidad, muchos de nosotros empezamos a sentirnos cómodos dentro de Alcohólicos Anónimos, solamente cuando empezamos a ayudar con esos simples actos. Y nos sentimos más en confianza, y mucho más alejados de la bebida o del recuerdo de ella, cuando aceptamos alguna responsabilidad pequeña pero específica en forma regular, tal como conseguir los refrescos, ayudar a prepararlos y servirlos, estar pendiente de recibir a las personas recién llegadas, formar parte del comité de hospitalidad o simplemente ejecutar tareas que tenían que hacerse. Simplemente observando a los demás miembros del grupo, usted se dará cuenta de qué se necesita para alistar las reuniones de Alcohólicos Anónimos, y para arreglar la sala después de ellas. Nadie tiene la obligación de hacer tales cosas, por supuesto. En Alcohólicos Anónimos, a nadie se le pide que haga o deje de hacer. Pero estos deberes simples, baladíes, y la promesa que nos hacemos a nosotros mismos de cumplirlos fielmente han tenido efectos inesperadamente buenos en muchos de nosotros, y todavía lo logran. Con ello se le da algún cuerpo real a nuestra sobriedad. A medida que usted permanece dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos, podrá observar otras tareas que necesitan efectuarse. Escuchará al secretario dar los avisos y verá al tesorero hacerse cargo del sombrero de las contribuciones. El servir en una de esas funciones, una vez que usted haya adquirido algún periodo de sobriedad, 90 días, en la mayoría de los grupos, es una magnífica manera de ocupar parte del tiempo que antes utilizaba para beber. Cuando este tipo de trabajos le interese, valdría la pena que diera un vistazo al folleto, el grupo de Alcohólicos Anónimos. Allí se explica qué es lo que hacen los funcionarios de grupo y cómo son elegidos. En Alcohólicos Anónimos nadie está ni por encima, ni por debajo de los demás.
No hay clases, ni estratos ni jerarquías entre los miembros. No hay funcionarios formales, ni tienen ninguna clase de poder, gobierno o autoridad. Alcohólicos Anónimos no es una organización en el sentido ordinario de la palabra. En vez de eso, es una comunidad de iguales. Todos nos llamamos unos a otros por el nombre de pila. Los miembros se turnan para llevar a cabo los servicios que necesita el grupo para poder funcionar y reunirse. No se necesita experiencia o educación profesional particular. Aun en el caso de que usted no haya sido coordinador o presidente o secretario de ninguna entidad, verá, como lo hemos hecho nosotros, que, dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos, esos servicios son muy fáciles de cumplir y que obran maravillas en nosotros, pues constituyen un fuerte respaldo para nuestra recuperación. Veamos ahora el segundo tipo de actividad que nos ayuda a mantenernos alejados de la bebida. Actividad no relacionada con Alcohólicos Anónimos. Es muy curioso, pero cierto, que algunos de nosotros cuando dejamos de beber, al principio parecemos experimentar una especie de falla temporal de la imaginación. Es muy curioso, porque durante nuestros días de bebedores, muchos de nosotros exhibíamos poderes imaginativos casi increíblemente fértiles. En menos de una semana, podíamos inventarnos instantáneamente más razones, cero excusas, para beber, que aquellas que usa la mayor parte de la gente para otros propósitos en el transcurso de toda su vida. Incidentalmente, es una buena fórmula práctica el saber que los bebedores normales, es decir los no alcohólicos, nunca necesitan justificaciones particulares para beber o para no beber. Cuando ya no tenemos necesidad de darnos excusas a nosotros mismos para poder beber, nos parece que nuestras mentes entran en un estado de neblina. Algunos de nosotros parece que no pudiéramos pensar en cosas no alcohólicas por hacer. Tal vez esto se deba a que estamos totalmente desentrenados. O tal vez la mente necesita un periodo de convalecencia descansada después de que cesa el alcoholismo activo. En cualquier caso, esa apatía se desvanece. Después de nuestro primer mes de abstención, muchos de nosotros notamos una gran diferencia. Después de 3 meses, nuestras mentes parecen aún más claras. Y durante nuestro segundo año de recuperación, el cambio es sorprendente. Parece que tenemos mucha más energía mental disponible que la que hemos tenido previamente. Pero es durante aquellos días aparentemente interminables del primer periodo de abstención cuando usted escuchará que algunos de nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? La lista siguiente se da solo para empezar en esa época. No es muy excitante, pero cubre las clases de actividad que muchos de nosotros hemos utilizado para llenar nuestras primeras horas de ocio cuando no estábamos en nuestra ocupación habitual o con otras personas no bebedoras. Sabemos que funcionan. Nosotros hicimos cosas tales como 1. Caminar especialmente a lugares distintos, o en parques, o en el campo. Caminatas lentas y apacibles, no marchas fatigosas. 2. Leer, aunque muchos de nosotros nos cansábamos muy pronto cuando tratábamos de leer algo que requiriese demasiada concentración. 3. Asistir a museos y galerías de arte. 4. Hacer ejercicio, natación, atletismo, yoga y otras formas de deporte aconsejadas por el médico. 5. Poner manos a la obra en aquellas tareas abandonadas, tales como limpiar el desván, arreglar nuestros papeles, contestar cartas, colgar cuadros, o algo por el estilo que hemos venido posponiendo. Hemos visto que es muy importante, sin embargo, que no exageremos ninguna de estas actividades. Programar la limpieza de todos los closets, de todo el desván, o el garaje o el apartamento, parece simple. Sin embargo, después de un día de ardua labor física en ellos, podemos terminar exhaustos, sucios, sin acabar la tarea y desanimados. Por ello nuestro consejo es el siguiente: trate de elaborar un plan que pueda llevarse a cabo. Empiece, no por organizar toda la cocina o todos los archivos, sino un estante, un folder o una carpeta. Continúe otro día con la tarea restante. 1. Ensayar un nuevo hobby o entretención, nada que sea costoso o demasiado exigente, sino una diversión agradable en la cual usted no necesite ganar o competir, sino que puede disfrutar de algunos momentos de placer y tranquilidad. Muchos de nosotros hemos escogido hobbies con los cuales no habíamos soñado antiguamente,
tales como bridge, costura, ópera, peces tropicales, carpintería, tejidos, béisbol, escritura, canto, crucigramas, cocina, observación de pájaros, teatro, artesanía en cuero, jardinería, navegación, guitarra, cine, bailes, colecciones, etc. Muchos de nosotros hemos hallado que ahora gozamos realmente con cosas que antes ni siquiera considerábamos. 2. Reanudar un antiguo pasatiempo, excepto el que usted ya sabe. Tal vez, guardado quién sabe dónde, haya una caja de acuarelas que usted no ha tocado durante muchos años, o un juego de herramientas, un acordeón, un equipo de ping-pong, una colección de discos o el bosquejo para una novela. Para algunos de nosotros, ha sido muy importante escarbar aquellas cosas guardadas, y reanudar nuestro contacto con ellas. Si usted decide que ya no desea seguir con esas ideas, no vacile en desecharlas. 3. Tomar un curso. ¿Ha deseado usted alguna vez poder hablar suajili o ruso? Aprender historia o matemáticas, arqueología o antropología? Casi en todas partes pueden conseguirse cursos por correspondencia, instrucción por la televisión o la radio, clases para adultos, no necesariamente con objetivos académicos, y que usted podría tomar. ¿Por qué no ensaya? Nosotros hemos visto que un curso de esos no solo puede añadirle una nueva dimensión a la vida, sino en ocasiones conducirnos a una carrera totalmente diferente. Si el estudio se convierte en algo pesado, no vacile tampoco en abandonarlo. Usted tiene el derecho de cambiar sus decisiones y abandonar algo que no vale la pena el esfuerzo necesario. A veces es necesario tener el valor para quitarse de las cosas que no nos convienen, que no añaden facetas nuevas, positivas y agradables a nuestra vida. 4. Ofrecerse de voluntario para prestar servicios útiles. Muchos hospitales, orfanatos, iglesias y otras instituciones y organizaciones necesitan urgentemente personas voluntarias para toda clase de actividades. La selección es muy amplia, ya que usted puede desde leer para un ciego o sellar sobres para la correspondencia de su iglesia, hasta conseguir firmas para memoriales políticos. Pregunte en el hospital, iglesia, agencia gubernamental o club cívico de su localidad para que le informen qué clase de servicios voluntarios necesitan en su comunidad. Hemos visto que nos sentimos mucho mejor acerca de nosotros mismos cuando contribuimos con algún pequeño servicio para el beneficio de nuestros semejantes. El solo acto de investigar las posibilidades de prestar uno de esos servicios es por sí mismo muy interesante e informativo. 5. Hacer algo acerca de nuestra apariencia personal. Muchos de nosotros nos dejamos abandonar demasiado. Un corte de cabello, algunos vestidos nuevos, tal vez unos anteojos o aun el arreglo de nuestra dentadura pueden tener efectos maravillosos. En ocasiones, hemos intentado hacer algo a ese respecto, y los meses subsiguientes al comienzo de nuestra abstención parecen ser una buena época para preocuparnos por eso. 6. Ensayar algo totalmente frívolo. No todo lo que hacemos tiene que ser un esfuerzo dirigido hacia el mejoramiento personal, aunque siempre tales esfuerzos son valiosos y nos proporcionan un alza en nuestra propia estimación. Muchos de nosotros creemos que es importante equilibrar los temas serios con las cosas que hacemos por pura diversión. ¿Le gusta a usted el deporte, los zoológicos, el chicle, las películas de los hermanos Marx, las lecturas de ciencia ficción o las historietas de detectives? Si no es así, busque otra actividad no alcohólica con la cual sienta agrado y diviértase en seco. Usted se lo merece. 7. Llene este espacio usted mismo. Esperamos que la lista que le hemos dado le abra alguna idea diferente de todas las que le hemos enunciado. Si es así, magnífico. Proceda. Unas palabras de precaución. Muchos de nosotros sabemos que tenemos la tendencia a exagerar y ensayar demasiadas cosas al mismo tiempo. Tenemos para eso un buen remedio, que usted podrá leer en la página 71. Se llama, Tómelo con calma. Fin de la lectura de la primera parte. Recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir el video, para continuar subiendo información relacionada con el programa de recuperación de los 12 pasos, e información de trastornos emocionales y mentales.